a todos, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un horario, después de trabajar de toda una jornada, bueno, la verdad que estamos todos cansados, sobre todo ustedes, pero bueno, es el horario en el cual por ahí, aún a pesar de estar cansados, estamos como más tranquilos como para poder escuchar la actividad de capacitación y no por ahí en el horario de trabajo, que es más complicado desprenderse de la tarea. Y bueno, y esta capacitación es muy, muy importante porque tiene el objetivo de reforzar un poco todos los conceptos vinculados al manejo y la atención de los pacientes con bronquiolitis, que ya la semana pasada hicimos otras actividades, pero bueno, la idea hoy es concentrarnos específicamente en ustedes, en el área de enfermería, que es uno de los pilares centrales de toda la actividad a llevar adelante con el pacientito con bronquiolitis. Así que bueno, en esta oportunidad nos acompaña el licenciado Víctor Díaz, supervisor de enfermería del área programática Centro, y la doctora Gabriela Filtrín, de la División de Enfermedades Respiratorias del PRIS, que son quienes van a dar hoy la actividad de capacitación, ¿sí? Les pido por favor, en el chat hemos colocado un link que es en el cual tienen que ingresar y registrarse para que su asistencia quede registrada. De todos modos, si por algún motivo cuando entran al link no pueden y demás, pueden escribir en el chat su nombre, su DNI, su formación y el nodo o el lugar en el cual se encuentran trabajando, el nodo de vacunación, el nodo de bronquiolitis en el cual van a estar, ¿sí? Bueno, Víctor, cuando quieras, Gabriela, si por favor, si podemos poner a grabar. Bueno, Vos me vas diciendo la siguiente, Víctor, por favor, para que yo vaya pasando las presentaciones. bien, comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación. Quiero remarcar de que esta capacitación es totalmente distinta de la anterior que mencionó acá la licenciada Susana. Esta está dirigida exclusivamente hacia el personal de enfermería. Espero de que podamos llegar a ustedes y que ustedes puedan compartir con sus compañeros que no pudieron asistir o que llegan más tarde si es que ingresan a la sala. ¿Cuál es la idea de esta capacitación? Es empoderar a enfermería en la importancia de la atención del niño con bronquiolitis. Ustedes deben recordar de que es muy importante el accionar temprano de la atención del niño con bronquiolitis. ¿Sí? La próxima. Ustedes tienen que pensar lo siguiente, de que la madre con el niño enfermo está asustada, está con un problema de preocupación, con nerviosismo, con ansiedad, llega al servicio, no sabe expresarse, ni siquiera sabe qué es lo que le pasa a su niño. Por lo tanto, es nuestro deber como personal de enfermería atenderla, asistirla, darle apoyo en esos momentos, para lo cual se requiere de que ustedes estén preparados. Este programa está centrado en la enfermería básicamente con supervisión médica. Significa que el personal coordinará las actividades que se llevan a cabo. Es quien sostiene la secuencia del tratamiento del paciente durante 1 o 2 horas mientras dure el proceso. Mientras esto sucede, el médico puede seguir atendiendo la demanda que se produce habitualmente en la época invernal por sobre todas las cosas. La articulación que existe entre enfermera y médico potencia las acciones del servicio de salud. Esto nos permite el control sistemático de la aplicación de los pasos del flujograma de decisión terapéutica, que ya lo van a ver después con la doctora Filtrín, y a su vez la detección de los niños de mayor gravedad y riesgo, la observación de las normas de bioseguridad, el contacto con las madres y la comunidad, son todas acciones importantes en las que tanto el médico como el personal de enfermería deben tener una participación complementaria. En esta actividad de hoy vamos a ver lo que es aerosol terapia, oxigenoterapia y las normas de bioseguridad. La que sigue. La siguiente, por favor. Bien,
Sabemos que mientras trabaja en equipo el médico con el enfermero, hay una relación, una correlación entre cada uno y cada uno hace como equipo la parte suya. La situación que se nos presenta muchas veces es qué es lo que hace el personal de enfermería en estas situaciones de bronquiolitis cuando el médico no está, ¿sí? Entonces, lo que se requiere es recordar la importancia que tiene enfermería, que enfermería ha sido preparado desde las bases, desde la escuela, ¿sí? De importa de qué escolaridad venga, ha sido preparado en lo que son la valoración de los parámetros vitales. A través de la valoración de los parámetros vitales va a poder el enfermero poder realizar este puntaje de tal que nos pide para poder evaluar la gravedad del paciente. Poder referenciar al paciente a otro centro u hospital para ser diagnosticado y tratado, que es en base a una necesidad del diagnóstico médico, con la celeridad que indique el estado del paciente. Podrá iniciar el tratamiento y no suspenderlo hasta tanto se produzca el traslado, por lo cual se podrá colocar oxígeno en caso de ser necesario y broncodilatar con salbutamol en aerosol. Recuerden de que mientras la madre esté con el niño dentro del servicio, debe ser atendido y nunca debe ser abandonado. Por más de que el servicio esté a punto de cerrar y mientras esté durante el servicio, es responsabilidad del personal que está trabajando asistirlo hasta que llegue y pueda ser derivado en caso de que no pueda dar resolución a esa situación. Esta intervención rápida resulta trascendental porque acorta el tiempo de hipoxia, que es la baja concentración de oxígeno en sangre y que es lo que más pone en peligro la vida. Esta articulación implica el entrenamiento del personal médico y de enfermería en la toma de los signos del puntaje de tal con precisión, en el seguimiento del flujograma de decisiones clínicas y en la administración correcta de los medicamentos. La siguiente. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que es el puntaje de tal modificada, como para que ustedes recuerden de que este debería ser el machetito que enfermería debería tener en su lugar de trabajo, donde ustedes pueden observar que tiene cuatro circunstancias que pueden ver y valorar. Cuatro valoraciones: la frecuencia respiratoria, la sibilancia, la cianosis y la retracción. Eso va a tener un puntaje que va del 0 al 3. Yo solamente se las muestro, pero ustedes van a verla con mayor precisión con la doctora Filtrin, la que sigue. Acá en este cuadro podemos ver la correlación entre el puntaje de tal y la saturometría. ¿Qué quiere decir esto? De que no es necesario, si se lo tiene a mano es importante, pero si no se lo tiene, al saturómetro o al oxímetro de pulso pediátrico, se puede sacar cuál es el momento que está pasando ese niño. ¿Sí? El puntaje de tal, vemos de que la correspondencia de un puntaje leve que es menor o igual a 5 se corresponde a una saturación de más de 98,2 más 1%. En el caso del puntaje moderado, que es de 6 a 7 puntos, le corresponde una saturación aproximadamente de entre 95,4 más menos 1,5%. Y en el puntaje grave, de 8 a 10 puntos, le corresponde una saturación de 92,9 más menos 2%. La que sigue. Bueno, la aerosol terapia. Veamos qué es la aerosol terapia. Esto dice que la aerosolterapia es el procedimiento mediante el cual se administran fármacos en forma de aerosol por vía inhalatoria. Los aerosoles son un sistema de partículas sólidas o líquidas con fines terapéuticos, que son utilizados en los pacientes con enfermedades pulmonares. La siguiente. Para ello se debe tener en cuenta qué cosa.
Cuando se va a inhalar, el paciente debe tener un adecuado patrón respiratorio, ¿sí? Para hacer una buena técnica inhalatoria, un estado de conciencia adecuado, o sea, debe estar despierto, consciente y orientado para que al momento de hacer su inhalación, ¿sí? El depósito pulmonar del medicamento sea el adecuado y óptimo para el tratamiento que queremos lograr. La siguiente. Como todo este medicamento tiene ventajas y desventajas, pero acá a nosotros nos interesan las ventajas que son la más beneficiosa para el niño. Tiene un efecto más rápido, se utilizan menos dosis y los efectos adversos son menores. La que sigue. ¿Cómo se distribuye el fármaco en el árbol bronquial, en el aparato respiratorio? Acá en este dibujo podemos observar un corte sagital de las vías respiratorias, ¿sí? Y está marcado con distintos colores, un color turquesa, un color celeste más claro, acá tenemos un color rosa, rosa pálido, y después tenemos un rosa más pálido en puntitos. Nos dice que la distribución del fármaco va a depender del depósito, ¿de qué? Del tamaño de las partículas, mayor, medianas y menores, la velocidad de flujo con que se desplazan estas y el depósito por gravedad. ¿Qué significa esto? De que aquellas partículas grandes, que acá tenemos una escala que va del 5 a 9 micras, que están en color turquesa, se van a depositar en la región de la cavidad nasal, en la faringe, en la laringe y en la tráquea. ¿Sí? Aquellas partículas de menores de 5, que son de 2 a 5 micras, que están en color celeste, van a ir a depositarse directamente al árbol bronquial. ¿Sí? Entonces se van a depositar acá. Y aquellas partículas menores todavía, que van de 1 a 2 micras, se van a depositar directamente en el depósito alveolar, o sea, en los alveolos. Acá podemos ver y apreciar cómo se depositarían todo lo que es el contorno del árbol alveolar. Y aquellas más pequeñas todavía, que son menores de 0,5 micras, son las que se exhalan, ¿sí? Bien, la que sigue, por favor. Acá tenemos una explicación a lo que hacíamos alusión recién, el tamaño y el lugar del depósito. El tamaño del medicamento, ¿sí? Que es mayor de 8 micras, va a tener un lugar de depósito en la región de la orofaringe, por un mecanismo de depósito de impactación por inercia. Aquellas que tienen de 5 a 8 micras van a ir a depositarse en las vías aéreas de mayor calibre por un mecanismo de impactación por inercia. Aquellas que tienen de 0,5 a 5 micras se van a depositar en las vías aéreas de menor calibre y alvéolos, ¿sí? Con un mecanismo de depósito por sedimentación gravitacional y difusión browniana. ¿Qué significa esto? De que van a depositarse como por diferencia de presión, se van a ir a una región más lejana. Y aquellas que tienen menos de 0,5 micra van a ir directamente hacia los alvéolos por aquel mecanismo de difusión browniana. La que sigue, por favor. Acá tenemos un gráfico que ilustra cómo son los tamaños de las partículas, que va desde 0 micra hasta 20 micras. Nosotros necesitamos y dijimos de que las mejores que van a trabajar y se van a depositar en el árbol bronquial, en especial en los alvéolos, son las que tienen menor de 5 micras, ¿sí? Entonces acá tenemos de que las ideales son aquellas que están entre 1 y 5 micras, ¿sí? La que sigue. Acá podemos observar
tenemos un corte sagital de un bronquiolo, ¿sí? Y tenemos lo que decíamos recién, el tamaño de los medicamentos. Un tamaño más grande, un tamaño mediano y un tamaño pequeño. Este tamaño va a permitir de que se vayan a depositar por diferente impacto. El primero va a ser como son partículas mayores, se van a colocar por mayor impactación inercial en las partes más proximales del árbol bronquial. La que sigue. La que sigue, por favor. Volvamos a la anterior. Volvamos a la anterior porque no está con la dinámica que tendría que tener. No, la del corte sagital. Ahí. Bueno, les voy a ir explicando entonces. Acá esta de tamaño mayor, que va de entre 5 y 8 micras, por impactación inercial, se va a depositar en esta región, ¿sí? La de 2 a 5 micras, que son esta color rosa, se van a ir alejando un poco, van a ir al final del corte sagital y aquellas celestes que están acá, que son las más pequeñas, por difusión browniana, es lo que decía, que son menores menores de 0,5 micra, se van a depositar directamente acá en esta región, que ya son los alveolos. La que sigue, por favor. Bueno, acá lo que importa es la técnica. Todo el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener va a depender de que sea exitoso si nosotros trabajamos a conciencia y lo hacemos con conocimiento. Es muy importante tener en cuenta que la rutina hace a la circunstancia y es muy importante en esta rutina llamar al niño por su nombre. El niño, por más pequeño que sea tiene un nombre que hay que preguntarle a la madre cómo se llama y dirigirnos directamente al niño, al rostro, a pesar de que va a estar tenso, va a estar llorando, porque está angustiado, porque está sufriendo, está padeciendo una enfermedad en ese momento. Hay que dirigirse a él y hablarle, hablarle porque es una persona pequeña, que no sabe expresarse, pero que sí no va a escuchar y no va a entender. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le expresemos a él, al niño, la madre no va a escuchar y ella va a ir aprendiendo lo que nosotros les estamos diciendo, se va a calmar su ansiedad y por añadidura va a calmar la ansiedad del niño. Y eso va a hacer de que el niño pueda recibir la medicación como corresponde. Entonces, llamamos al niño por su nombre, le brindamos la posibilidad de que exprese lo que siente y qué es lo que desea la madre, explicarle qué es lo que le está pasando y en qué consistirá el tratamiento que vamos a realizar y otorgarle la información que solicita, porque ellos nos van a preguntar qué es lo que le está pasando en realidad. La que sigue. ¿Cuáles son los pasos de la técnica? En todo procedimiento de enfermería tenemos que recordar las normas de bioseguridad y esencialmente siempre antes de realizar cualquier procedimiento, el lavado de manos. Esencial, fundamental. Un buen lavado de manos, agua y jabón, ¿sí? Como corresponde, nos va a dar una garantía de que esto pueda ser un éxito. Una vez que tenemos lavada la mano y secada, vamos a agitar el aerosol durante 1 minuto. Esto lo tenemos que tener en forma vertical. Hay que retirar la tapa del dosificador, insertarlo en la ranura del espaciador, siempre con el cuerpo del aerosol hacia arriba, ya van a ver las fotos, y el espaciador se aplica cubriendo. Acá hay que tener mucho cuidado de observar de que se cumpla, de cubrir nariz,
y la boca del niño pasando la mano por debajo de la barbilla, de manera de poder sujetar las mejillas y fijar el espaciador al mentón mientras dura el procedimiento. La que sigue. Acá tenemos un dibujo que, como decía, le explicaba la técnica, hay que ponerlo en forma vertical, agitarlo, ¿sí? Quitar la tapa para poder realmente hacer colocar la insertación en la aerocámara, la que sigue, se lo agita, la que sigue, se inserta en la aerocámara, la que sigue, se lleva la aerocámara a tapar la nariz, la boca y apoyando el mentón, la que sigue. Se realiza un disparo, un puff, teniendo en esa posición de que esté abriendo la boca el niño, ¿sí? Para que pueda producirse una correcta penetración del gas. La que sigue. Ahí vemos cómo se va la dosificación, se va directamente hacia el árbol bronquial, llegando hacia los alveolos. La que sigue. Bien, lo importante de esto es recordar de que el niño pequeño, cuanto más pequeño sea, va a estar sujetado por la madre y el niño debe estar en una posición sentada. La madre lo tiene que estar sujetando, apoyando la cabeza del niño sobre el cuerpo de la madre para que pueda realizarse la técnica y verificar de que el procedimiento se cumpla, porque si no, no será efectiva la técnica. Una mala técnica inspiratoria significa mal control de los síntomas, significa un reingreso hospitalario, significa para la persona una mala calidad de vida, un aumento de los costos y consecuencias bucales. La que sigue. Bien, vamos a ver lo que es la oxigenoterapia. La que sigue. La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica que se basa en la administración de oxígeno en concentración mayores de las que se encuentran en el medio ambiente. Esto con la finalidad de aumentar el oxígeno en la sangre para evitar daños por hipoxia en las células y en los tejidos. Para ello debemos tener en cuenta 4 temas fundamentales. La FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno, el flujo, o sea, la cantidad que se va a enviar, la saturación de oxígeno y la hipoxia. Veamos qué significa esto. La que sigue. La fracción inspirada de oxígeno, ¿qué es? Es el fragmento del oxígeno que podemos inspirar. Esta está expresada en concentración y se mide en porcentaje. Por ejemplo, la FiO2 del medio ambiente, que es del 21%, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la concentración la representa la cantidad en pureza de oxígeno que va a inspirar una persona con la respiración. El porcentaje representa la cantidad de oxígeno que va a poder respirar una persona mediante la respiración del total del 100%. En este caso, el FiO2 del medio ambiente es del 21%. El resto del porcentaje corresponde a otros gases. Entonces, nosotros podemos aumentar la concentración del FiO2 del medio ambiente a más cantidad, utilizando equipos médicos y accesorios de los profesionales de la salud, ¿sí? Que es el caso de la intervención de pacientes que lo requieren mayor cantidad de oxígeno. La que sigue. Acá tenemos un cuadro donde tenemos la correlación de la FiO2 con el flujo, que están expresados en concentración y oxígeno administrado.
En este cuadro se observan las concentraciones de FiO2 que se pueden obtener mediante la oxigenoterapia de saturación con el 24%, la cual supera el 21% del medio ambiente. Entonces acá tenemos una correlación, que si tenemos un flujo de oxígeno administrado de 1 litro por minuto, esto tiene una FiO2 de concentración del 24%. A 2 litros por minuto, esta va a tener una FiO2 del 28%, una concentración del 28%. Y así sucesivamente va aumentando. En el primer grupo va aumentando de 4 en 4. La que sigue, por favor. ¿Qué es el flujo? Es la cantidad de gas administrado medido en litros por minuto, o sea, la cantidad de oxígeno administrado. Ejemplo, a 4 litros de oxígeno que va a pasar en 1 minuto. ¿Sí? Volvamos a la anterior. 4 litros por minuto. Acá tenemos el flujo de 4 litros por minuto. Le va a corresponder una concentración de FiO2 del 36%. ¿Sí? La que sigue. La saturación de oxígeno, ¿qué es? Es una forma de medición de la cantidad disponible de oxígeno en la sangre. La forma de medirla es en base al porcentaje. Y mucha literatura nos dicen de que el porcentaje óptimo es del 95% hasta el 100%. ¿Sí? Ese es el porcentaje óptimo de saturación que debe tener una persona. ¿Qué es la hipoxia entonces? Es cuando tenemos una saturación de oxígeno menor del 95%, donde hay un riesgo de déficit de oxígeno en los tejidos y que este déficit de oxígeno a los tejidos se le conoce como hipoxia. Puede ser un poco peligroso porque si hay una deficiencia de oxígeno en los tejidos puede ocurrir daños muchas veces irreparables. Cuanto menor sea la saturación, mayor es el peligro que hay. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos distintos dispositivos que se utilizan en la oxigenoterapia. Tenemos los manómetros, acá, el flujómetro y los humidificadores. Acá para todo el personal ya sabemos de que los manómetros por lo general van a ser los que se van a trabajar con los botellones de oxígeno o los tubos de oxígeno, ¿sí? Acá tenemos el flujómetro o el flumíter, que va a aquellos que tienen rampas o oxígeno central, son los que nos va a permitir medir el flujo de oxígeno que nosotros tenemos en litros. Y el humidificador que se va a utilizar en casos especiales. La que sigue, por favor. Bueno, en este cuadro podemos observar que tenemos sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. En cada uno de ellos va a trabajar una correlación de la FiO2 en relación al flujo que va a tener cada uno. ¿Sí? Así tenemos que en el sistema de bajo flujo vamos a utilizar accesorios como por ejemplo la cánula nasal, la máscara de oxígeno con reservorio. A ver qué pasó. Repito, tenemos un sistema de bajo flujo y un sistema de alto flujo. En el sistema de bajo flujo vamos a tener accesorios como la cánula nasal, la máscara de oxígeno y la máscara de oxígeno con reservorio. En el caso de la cánula nasal, que son las que utilizan para los niños menores de 2 años, cuanto más pequeño sea, con mucha más razón, en aquellos niños menos de 40 días, se va a dar una concentración del 24% con un flujo administrado de oxígeno de 1 litro por minuto.
La cánula nasal tiene una resistencia, se puede trabajar solamente desde 1 litro por minuto hasta 5 litros por minuto. Mayor de esa tolerancia no se la puede tener. ¿Por qué? Porque se va a salir de las narinas por la misma mayor presión que tenga el oxígeno que se le está administrando. La máscara de oxígeno va de 5 a 6 litros por minuto con una concentración de FiO2 del 40%, hasta 7, 8 litros por minuto con una concentración del 60%. Mientras que la máscara de oxígeno con reservorio se va a administrar oxígeno a 6 litros por minuto con una concentración de FiO2 del 60%, hasta 10 litros por minuto con una concentración de FiO2 del 99%. Esto es lo que nosotros en el primer y en el segundo nivel es lo que se utiliza, el sistema de bajo flujo. El sistema de alto flujo queda directamente para un tercer nivel de atención. La que sigue, por favor. Bueno, el sistema de bajo flujo. Se halla el FiO2 que se expresa en concentración y se mide en porcentaje. Se inicia desde el 21%. Espera un momentito, por favor. Se inicia con el 24% y va desde 4 en 4 hasta llegar al 40%. El 24% es superior al 21% que es el FiO2 del medio ambiente. El flujo es la cantidad de gas administrada y que es medida en litros por minuto. Se puede ver que va de la cánula binasal de 1 litro a 5 litros por minuto. Baja en orden jerárquico según el flujo que se administre de oxígeno. La concentración será la siguiente. Por ejemplo, para 4 litros por minuto nos va a proporcionar 36% de concentración de FiO2. Si se tienen 6 a 7 litros por minuto, nos va a proporcionar una concentración del 50%. Si nos vamos a una máscara con reservorio de 9 litros por minuto, nos proporcionará una concentración del 90% de FiO2. La cánula binasal solo puede soportar hasta 5 litros por minuto, que le va a proporcionar una concentración del 40%. Si se le pone más de 5 litros, por ejemplo, 6 litros, el dispositivo no va a ser capaz de poder resistir correctamente el oxígeno que se sale del balón del oxígeno al paciente, por lo que el paciente puede sentir sensación de ardor y también puede salir la cánula binasal disparada de las narinas. Entonces es por eso que cada flujo tiene su propio dispositivo para que distribuya de forma óptima y correcta al oxígeno. ¿Sí? O sea que la cánula binasal tiene un flujo, la máscara del reservorio tiene otro flujo, ¿sí? Y así sucesivamente. La que sigue. Normas de bioseguridad. La que sigue. Bien, acá tenemos el concepto de las normas de bioseguridad. Para la OMS, bioseguridad dice, tiene que ver con la seguridad biológica y se refiere que es el conjunto de normas y medidas que para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos y químicos y físicos que están expuestos en el desarrollo de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Esta norma de bioseguridad se debe establecer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad, porque es un derecho y un deber. Los trabajadores de salud en todos sus ámbitos, los investigadores y técnicos de laboratorios de todo tipo, los pacientes que concurren a un establecimiento de salud y la población en general por sí misma y por el medio ambiente. Hoy vemos de que a 1 año y medio de pandemia, las normas de bioseguridad
se han estandarizado y se han protocolizado todas las actividades y todas las tareas. El incumplimiento de estas normas de bioseguridad pone en riesgo la salud de las personas. Entonces nosotros como partes y miembros del equipo de salud debemos ser responsables no tan solo de cuidar nuestra salud y nuestra bioseguridad, sino la de los demás. Y cuando veamos la falta en otra persona o en otro grupo, hacerlos reconocer. La que sigue. Las medidas generales para evitar la diseminación de cualquiera de estos virus son las siguientes. Básicamente, lo primero, lavado de manos antes y después de tocar a cada paciente. El uso de elementos de protección personal, barbijos quirúrgicos y protección ocular. No se debe utilizar el camisolín, cubre calzado, la cofia ni los guantes en la administración de oxigenoterapia, en la realización de los PAF ni en las nebulizaciones que están contraindicadas. Bien, vuelvo a repetir de que el uso de los EPP para esta actividad exclusivamente solamente necesitamos el barbijo quirúrgico y la protección ocular. La que sigue. Bueno, acá tenemos el detalle de lo que es barbijo quirúrgico. Deben utilizarse durante toda la jornada de trabajo en conjunto con la protección ocular. Se deben cambiar cada 4 horas o según necesidad. La que sigue. La protección ocular. Acá tenemos los antiparras y la máscara facial. Deben utilizarse durante toda la jornada de trabajo en conjunto con el barbijo. Los anteojos personales no sustituyen su uso, deben permanecer al alcance del personal, siempre dispuesto a utilizarlo, deben adaptarse y ajustarse alrededor de los ojos, deben limpiarse y desinfectarse al final de cada uso y debe ser de uso exclusivo personal. La que sigue. Bueno, acá tenemos la descontaminación de los dispositivos biomédicos. Consta de los siguientes pasos: el prelavado, el lavado, la desinfección, la esterilización, el secado, el almacenamiento, ¿sí? Las recomendaciones para la descontaminación de los elementos de terapia respiratoria que se reusan. La que sigue. Realizar higiene de manos antes y después de practicar la descontaminación de los elementos de terapia respiratoria. Utilizar el elemento de protección personal apropiado. Debe utilizarse desinfectante para los dispositivos empleados en pacientes adultos, ¿sí? El hipoclorito de sodio en pacientes adultos, y desinfectante para dispositivos empleados en pacientes pediátricos, ¿sí? Se sugiere la amuchina. La que sigue. Almacenar en sitios con ventilación adecuada, protegido de la temperatura no superior de 30 grados. En caso de fraccionarla, emplear embudos plásticos, no metálicos, debido a la capacidad corrosiva que tiene el hipoclorito de sodio. Usar en envases plásticos de polietileno de alta densidad, deben ser opacos, con tapa hermética y de uso exclusivo. Si es un recipiente reusado, enjuagar previamente con abundante agua. El tiempo de vida útil del hipoclorito de sodio diluido es de 24 horas. Si es que trabajan en los servicios de guardias de 24 horas, solamente se la pueden utilizar en una jornada de trabajo y no más. Debe proceder al desecho de estos envases según lo establecido en la normativa de residuos hospitalarios. No se los debe incinerar. La que sigue. ¿Cuáles son los insumos que se utilizan para esto? Recipientes rígidos con tapa, elementos de protección personal,
barbijo quirúrgico, guantes, camisolín hidrorrepelente o delantal plástico, antiparras, cofia, detergente enzimático, hipoclorito de sodio de 55 a 60 gramos por litro, cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio, que es la muchina, pistola de aire comprimido o paños secos y estériles, bolsa individual de polietileno para su almacenamiento, rótulos para indicar el tipo de material y un sellador. La que sigue. Bien, proceso para el uso adecuado del hipoclorito de sodio. Prelavado. Realizarlo inmediatamente luego del uso de los elementos biomédicos, realizarlo en el mismo lugar, el lugar que se lo utilizó, realizar higiene de manos antes y después de cada procedimiento, colocarse los elementos de protección personal, sumergir totalmente los materiales respiratorios a reprocesar. Generalmente se recomiendan 15 minutos a una temperatura no mayor de 40 grados centígrados. Enjuagar con abundante agua, descartar la solución de detergente enzimático utilizado. La que sigue. En el caso del lavado, realizar la dilución de detergente en forma correcta, en un recipiente con tapa, diluir de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, sumergir los materiales respiratorios a reprocesar en el detergente enzimático activado con agua a temperatura no superior a 40 grados centígrados durante 15 minutos aproximadamente, cepillar con cepillos de cerdas finas si es que corresponde, observar y verificar que no existan residuos orgánicos e inorgánicos, enjuagar con abundante agua, finalizado el lavado, lavar cuidadosamente con detergente los cepillos de cerdas, cerdas finas empleados, dejarlos secar durante su nuevo uso, descartar la solución de detergente enzimático utilizado. La que sigue. Desinfección o descontaminación del material reprocesado. Los elementos de terapia respiratoria se consideran materiales semicríticos. La desinfección debe realizarse luego de la limpieza y licuado del material. De ninguna manera se debe reemplazar a la misma. Se recomienda la desinfección o descontaminación con soluciones. Sumergir el material en la cantidad de solución necesaria de acuerdo a las normas del material a desinfectar. Dejar en inmersión durante un mínimo de 30 minutos. Enjuagar con abundante agua en caso de que lo indique el fabricante del producto. Preparación del hipoclorito. La dilución recomendada actualmente es de 1000 por millón. Para prepararla se debe fijar en la etiqueta del producto la concentración del cloro. Generalmente vienen de 55 gramos por litro. Si es así, usar 10 mililitros o 2 cucharadas soperas por litro de agua. Lo que importante acá es que nosotros tenemos que llegar a 1 litro de agua, por lo tanto, que nosotros necesitamos 10 mililitros, deberíamos utilizar 990 centímetros cúbicos o 990 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro concentrado para obtener los 1000 mililitros que sería el litro de agua. En caso de que sea la lavandina de 55 gramos por litro. Si es una lavandina de 25 gramos por litro, procede de la concentración, se deberá utilizar 20 mililitros o 4 cucharadas soperas por litro de agua. La que sigue. Hola, Susana. Sí, pasé la siguiente. Sí, no, es que se me había salido la página. Ahí está. Ahí está, bien. Sí, en el caso de disponer de amuchina se utilizan la siguiente concentración. Para superficies, ¿sí? Se debe utilizar una concentración del 1,5%.
o sea, una dilución de 15 mililitros por litro de agua. Para elementos no críticos, el 1,5% una concentración, la dilución debe ser 15 mililitros por litro de agua. Elementos semicríticos, también 1,5% de concentración en una dilución de 15 mililitros por litro de agua. En caso de elementos o superficies en contacto con pacientes en aislamiento por microorganismos multiresistentes, será de una concentración de 5%, o sea, diluir 50 mililitros en un litro de agua. La que sigue. En el caso del secado, se debe escurrir y secar el material con paños limpios y estériles. Se debe dejar secar las tubuladuras en posición vertical y el resto de los materiales en una superficie limpia. Para facilitar el secado se puede agregar sobre los materiales una solución alcohólica del 70%, excepto en los materiales de goma, dejando evaporar el aire o bien utilizar aire comprimido filtrado. Para tubuladuras y lúmenes debe utilizar aire comprimido, ayudándose del agregado de alcohol al 70% para facilitar la evaporación del agua. Almacenamiento. Se debe disponer los dispositivos de terapia respiratoria en bolsas de polietileno individual, colocar en el interior de las bolsas rótulos en los que se consigne tipos de material y fecha de desinfección, sellar, almacenar en armarios cerrados en lugar limpio, limpieza y desinfección de superficies. Al inicio y finalización de las jornadas se debe realizar limpieza y desinfección de las superficies de trabajo. La que sí. Bueno, esto ya le corresponde a la doctora Filtrín, pero quisiera hacer una breve, un resumen de lo realizado. La importancia entonces de la atención del paciente con bronquiolitis es calmar la ansiedad de la madre, atender al niño, estar alerta a los signos de alarma que presenta el niño, estar trabajando en equipo, si está el médico, trabajar con el administrativo, alguien que atienda, si es que están ustedes en una guardia, para que alerten a que aquellas personas que estén con un niño que tengan alguna dificultad respiratoria sean los primeros que vayan a ser atendidos. Recuerden calmar la ansiedad de la madre, atender al niño, verlo, valorar cada uno de los parámetros vitales de esta criatura, hacer la valoración a través de la escala de tal y pasarle los datos en caso de que esté el médico y si no, actuar en consecuencia. En el caso de la oxigenoterapia es importante, ¿qué cosa? Saber de que el niño lactante, si es que están solos, no tienen un médico que los vea, tienen que ir preparándose y llamar a algún responsable para derivarlo, si están en un CAPS, para que lo deriven hacia la policlínica, y mientras tanto ir asistiéndolo. Nunca abandonar al niño ni a la madre en el servicio. Siempre tiene que estar asegurado de que el niño va a salir con atención. Debe salir asistido del servicio. Y con respecto a las normas de bioseguridad, es importante utilizar la protección ocular y utilizar el barbijo quirúrgico. Son los elementos indispensables para poder tener. No se requiere ningún otro elemento para poder realizar la atención a los niños. En caso de preparar el material, tienen aconsejados cuáles son los elementos que van a utilizar en la preparación de cada uno de los elementos de protección personal. Bueno, no sé si ya está la doctora Filtrina ahí para continuar. Aquí estoy, Víctor. Sí, buenas noches a todos. Ya. Muchas gracias, Víctor. Muy amable, excelente todo. Doctora Filtrín, ¿está allí? Sí, buenas noches, Susana. ¿Me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Voy con la presentación, me vas indicando, por favor, para pasar. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar
sobre infecciones respiratorias, especialmente sobre bronquiolitis. La que sigue. Bueno, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa causada por virus. Entre los virus más frecuentes se encuentra el virus sincicial respiratorio. ¿A quiénes afecta? Afecta a niños menores de 2 años, y dentro de esta población menores de 2 años hay una población que tiene mayor riesgo de tener mala evolución. Entonces, niños, sobre todo menores de 2 meses, y tenemos que considerar, aparte de estos que pueden tener mala evolución, tener en cuenta que hay dentro de los agentes etiológicos no solo está el virus sincicial respiratorio, que ocasiona el 70% de los casos, también puede ser ocasionado por otros virus como adenovirus, rinovirus, parainfluenza, pero por lo general estos se presentan más como virus de intercrisis. En el invierno, el que hace el brote epidémico es el virus sincicial respiratorio. Tenemos que decir aparte cuáles son los síntomas que ocasiona, ¿no? Esto ocasiona un síndrome bronquial obstructivo. ¿A qué se llama síndrome bronquial obstructivo? Al primer episodio se le denomina bronquiolitis. Y posteriormente, que sucede con mucha frecuencia, porque generalmente los niños quedan hiperreactivos, vuelven a presentarse estos cuadros obstructivos, se los denomina así, síndrome bronquiales obstructivos. Con respecto a qué es lo que ocasiona esta enfermedad, ocasiona una inflamación de la vía aérea inferior. Entonces, esta inflamación de la vía aérea inferior genera un edema, un escamado celular, que va a disminuir el calibre del árbol bronquial y por lo tanto dar síntomas de tipo obstructivo. Con respecto a la epidemiología, tenemos que decir que es más frecuente en lactantes, como dijimos, sobre todo que predomina en los menores de 6 meses y que se presenta en otoño e invierno. Sí. Bueno, refiriéndonos al cuadro clínico, ¿qué síntomas? Habíamos dicho que esto generaba una inflamación, un edema, ese proceso inflamatorio también tenía descamación, que reducía el calibre de las vías aéreas, y esto sucede, primero, ese episodios inflamatorios está en la vía aérea alta, y alrededor del tercer día vamos a notar que puede comenzar con tos porque desciende comprometiendo la vía aérea baja, y al comprometer la vía aérea baja y disminuir de calibre, vamos a tener síntomas, estos síntomas obstructivos, que ¿cómo se representan? Cuando hay mayor obstrucción, para tratar de compensar, comienza a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces tiene taquipnea. Además de eso, trabajan con esfuerzo los músculos respiratorios. Entonces vamos a tener, cuando se esfuerza el diafragma, que es el músculo respiratorio por excelencia, cambian las presiones intertorácicas y tira. Entonces se marca debajo de las costillas como que se hunde, porque al trabajar esforzado vemos como tira hacia adentro. Entonces esa retracción subcostal primero, que se llama tiraje subcostal, está presente. Después le cuesta sacar ese proceso obstructivo, dificulta que el aire salga, hay un atrapamiento aéreo. Entonces, al tener dificultad, hace que la expiración sea prolongada, saque el aire con dificultad. Puede tener también sibilancias, ronquidos o silbidos en el pecho, y este proceso dura alrededor de 5 a 6 días. La enfermedad suele ser de resolución espontánea entre estos 7 a 10 días, y después pueden quedar episodios de tos, como por ejemplo, ¿no? Esto puede ocasionar también hipoxia durante la evolución, y la severidad la marca la hipoxia. O sea que sí. Después nos preguntamos cómo se contagia. Bueno, esto se contagia en forma directa y en forma indirecta. La forma directa es de persona a persona, a través de esas gotitas de saliva que se dispersan al hablar, toser o estornudar,
porque hay grandes cantidades de virus en el moco. Entonces, indirectamente también se puede contagiar, esto en forma directa, y en forma indirecta a través de las cosas. Porque este virus cuando vuela, cuando hablamos o tosemos o estornudamos, impacta sobre los objetos que tenemos cercanos, como así también puede contaminar las manos. Entonces tiene forma de transmisión directa e indirecta. La que sigue. Bueno, ¿cómo se previene? Que habíamos dicho que se contagia de persona a persona y que la forma de contagiarse era a través de esas gotitas de flush que pelemos al toser, estornudar, que está en la saliva. Entonces el uso de barbijo sería una de las formas de prevenir. Si decimos que impacta sobre las cosas, también sobre todo sobre las manos, el lavado frecuente de las manos y la limpieza de las superficies cercanas también es otra forma de prevenir. Como se contagia de persona a persona y es un virus que se contagia por vía aérea, entonces otra de las formas de romper la cadena de contagio es impedir que se acerquen personas con problemas respiratorios, con enfermedades respiratorias, con tos o con mocos, al bebé, al niño, ¿no? Estas son las formas, una de las formas de prevenir. La que sí. Bueno, antes de pasar al triage, también hay que agregar que existen formas preventivas. Esta enfermedad no es inmunoprevenible, no tiene vacuna. Entonces, todas estas medidas que nosotros usemos van a ser las únicas que tenemos disponibles como para proteger al niño de la bronquiolitis. Es importante sostener la lactancia materna también y mantener al niño bajo control, que venga a los controles y que se ponga las vacunas para las otras enfermedades que sí tienen vacunas, porque tenemos que tener en cuenta que se pueden suceder coinfecciones. O sea, en el mismo niño, cuando baja sus defensas por un virus, puede agregarse otro virus o una bacteria incluso. Bueno, posterior a esto hablamos del triage. ¿Qué es el triage? Es un proceso de valoración clínica previo a la valoración médica, a la que vamos a tener dentro del consultorio, que nos va a permitir ordenar un poco el grado de urgencia, la necesidad que puedan tener. Esto no hace un diagnóstico, se basa nada más que en signos, en síntomas, y que yo pregunte algunos factores de riesgo. La que sigue. Esto tenemos que decir que es un proceso breve, es dinámico, es dirigido, que ordena la atención. Y el triage, ¿cómo hacemos el triage? Tenemos que valorar, está a cargo de cualquier miembro del equipo, el que pueda pasar por la sala de espera y mirar las caritas de estos bebés que están con su mamá, preguntar, ¿hay alguien que tiene fiebre? Uno le pregunta, mira, si hay un bebé que tiene un llanto inconsolable, uno lo nota muy irritable, o que lo nota deprimido, muy decaído, con tendencia al sueño, también me tiene que llamar la atención. Y cuando miro al bebé lo noto pálido, ¿qué pensar si estuviera azul, cianótico, ¿no? Porque esto es una manifestación muy tardía y de gravedad. Le tengo que pedir a la mamá que levante la camisetita para mirar el tórax del bebé. Aparte de la impresión, la primera impresión que yo ya miré, tengo que pedir que levante su camisetita. Cuando levanta la camisetita, miro si el bebé tiene tiraje. Y debajo de las costillas se hunde. ¿Tiene tiraje o no tiene tiraje? O pancea, decimos. Como los bebés respiran con la pancita, cuando respiran con esfuerzo, respiran más rápido y se nota ese panceo. Aparte podemos mirar, preguntar a la mamá cuando dice lo que he notado que ha desmejorado mucho en y en forma rápida. Es algo también que me tiene que llamar la atención, para lo cual debo hacer pasar antes a este bebé. El grado de hidratación también es importante. Y preguntar algo sobre los antecedentes. ¿Hay algunos de los bebés que está acá que sea prematuro?
que tenga enfermedades cardíacas o pulmonares al nacer y se haya sido internado por algún problema respiratorio, todo esto forma parte del triage. La que sigue. Bueno, ahora lo que queremos, lo que es importante saber que ustedes cuentan con diagramas de decisiones que están relacionados con la escala de TAL. Lo primero que nosotros miramos es la escala de TAL. La escala de TAL tiene parámetros simples: la frecuencia respiratoria, la presencia o no de sibilancias, de cianosis y el tiraje o retracción. Entonces nosotros, esto es importante que sepamos valorar. En el menor de 40 días de vida, nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las situaciones más comunes es que tenga obstruida la vía aérea superior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es liberar la vía aérea superior por una duchita nasal. Tomamos una jeringuita de tuberculina, cargamos 1 centímetro, introducimos en una narina la mitad del contenido de ese centímetro y la otra mitad en el otro orificio nasal. Se puede hacer un breve masaje y posteriormente cerrar la boquita del bebé. Lo que va a generar esto, que como son respiradores nasales obligados, que tienen el puente de la nariz muy bajo, entonces que anatómicamente tiene condiciones contrarias, ¿m? Por eso se le tapa con tanta facilidad la nariz. Cuando nosotros cerramos la boquita, respira por la nariz, tira el moquito para atrás y lo traga. Entonces le tengo que decir a la mamá que puede hacer la caquita con mocos, que no se preocupe. Este proceso tan sencillo me sirve para liberar la vía aérea superior. Y tengo que preguntar, como bien dije, lo mismo que hice en el triage, una vez, si yo no hice el triage y estoy ya adentro y tengo que hacer la valoración del paciente, pregunto ¿es pretérmino, nació bajo peso, tiene control si tiene fiebre? Le pregunto a la mamá si no sucedió que se quedara sin respirar, aunque sea un breve instante. Esto tengo que preguntar. Tengo que preguntar también si no se pone azul y observar, porque la cianosis es un parámetro tardío y que sucede sobre todo al principio provocado por el esfuerzo. ¿Qué esfuerzos tiene un bebé? El llanto y la lactancia. Entonces tengo que pedirle a la mamá que lo ponga un poquito al pecho para probar cómo reacciona este bebé ante el esfuerzo. Porque a veces veo que cuando hace el esfuerzo no solamente se puede o no poner azul, sino que se evidencia el tiraje o respira más rapidito cuando más. Hay que mirar el grado de hidratación, todos estos parámetros que ya antes mencionamos en el triage. Y luego de esto valorar la escala de TAL. Ya habíamos dicho que tomamos frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria hay que tener en cuenta que se toma durante 1 minuto, que no se toma con estetoscopio. Lo que hay que hacer es distanciarse del bebé, pedir a la mamá que lo sostenga en los brazos, mirarlo de costado, porque ya hemos dicho que respira con la pancita, que levante bien su camisetita, que lo mantenga tranquilo y controlo con reloj durante 1 minuto. Así se controla la frecuencia respiratoria. Tener en cuenta que la frecuencia respiratoria en la escala de TAL está dividida en menores de 6 meses y mayores de 6 meses. En el menor de 6 meses, la valoración normal es hasta 40 por minuto de la frecuencia respiratoria, en el mayor de 6 meses, 30 por minuto. Estos parámetros de frecuencia respiratoria van a ir aumentando para tener el valor 1, 2 o 3 de 15 en 15. Aumento 15, 15 y 15. Esto es importante. Después, la presencia de silbidos, de sibilancias. Yo les había dicho que podían tener ronquidos o silbidos en el pecho los bebés. Entonces, la sibilancia, lo normal es no tenerla. Lo normal es que no les sirve el pecho. Aunque también podemos decir que podemos tener el puntaje 1, 2 y 3 si las sibilancias se encuentran en la ocultación al final de la expiración, donde primero aparece. Después en los 2 tiempos respiratorios, inspiratorio y expiratorio. Y por último, sobre todo en los niños más grandes, pueden ser audibles sin estetoscopio. Con respecto a la cianosis, ya habíamos dicho que es un parámetro tardío, que se genera al principio con el esfuerzo y que por último puede ser en reposo
y ya cuando es más grave, generalizado. Con respecto a la retracción, habíamos explicado el esfuerzo que tiene el músculo diafragma, que es el músculo de la respiración por excelencia. Entonces podemos decir que la primera retracción que encontramos es subcostal, que después se puede presentar subcostal e intercostal. ¿Por qué? Porque al esforzarse el diafragma va reclutando otros músculos para que lo ayuden. Estos son los músculos intercostales. Por eso se marca el esfuerzo en el trabajo respiratorio y entre las costillitas también se empieza a hundir. Por último, por arriba del esternón o arriba de la clavícula. Entonces esto es importante y cuando compromete esto se dice que tiene tiraje universal, porque es subcostal, intercostal, más también en estos lugares. Es muy importante reconocer esto porque son parámetros fáciles de identificar y no necesitamos estar recordando esta progresión que tiene cuando el paciente se agrava. Está todo en la escala anotada. Con respecto al paciente de menor de 40 días de vida, después de permeabilizar la vía aérea superior y controlar los parámetros de la escala de tal, uno le otorga un puntaje. Ese puntaje, vamos al diagrama de decisiones y cuando lo miramos de frente encontramos que la columna de la izquierda es la columna de los leves. Puntaje 4 o 5 es leve. Puntaje 6 es moderado. Y puntaje 7 o más es severo. Los pacientes graves tienen que ser derivados al hospital. Y mientras tanto se hace el sostén del paciente crítico, que es oxigenarlo, iniciar el rescate con salbutamol hasta tanto lo vengan a buscar. Con los únicos que nos quedamos, si no es un paciente leve que va hacia el ambulatorio y va a hacer tratamiento con broncodilatador nada más, porque responde bien a los 20 minutos y se va a su casa, el paciente que tiene un puntaje de 6, a este le hago una hora de rescate. Tener en cuenta que se hace el rescate con oxígeno, que como vamos a usar en el lactante pequeño un flujo de 1 litro minuto, va a ser indicado, porque el oxígeno es un medicamento de prescripción, entonces le van a poner con oxígeno a 1 litro por minuto con bigoteo o cánula. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la canulita nasal adecuada para la carita y la edad, vamos a poner a 1 litro minuto el flujo y vamos a hacer el rescate de 2 puffs cada 10 minutos durante 1 hora. Luego de esto, revaloramos al paciente. Si el paciente mejora y pasa porque disminuye su puntaje a 4 o 5 al sector ambulatorio. Y si no mejora o empeora, también hay que derivar al tercer nivel. Es importante en esto comprobar que el cuidador entienda las indicaciones, cuente con los elementos necesarios para hacer el tratamiento, para poder cumplirlo, y sea capaz de interpretar los signos de alarma, ante qué situaciones debe volver. Porque esto que yo les había explicado en el triage, son los signos de alarma que le vamos a repetir a la mamá ante qué situaciones vuelve. Si llega a tener fiebre, si nota que respira más rápido, si usted al levantarle la camisetita ve que se le hunde entre las costillas o debajo de las costillas, si se le mueve muy rápido la pancita, o usted simplemente nota que no se quiere alimentar o tiene dificultades para dormir. Y en el bebé, estos parámetros inespecíficos nos van a servir para hacer el triage. Después, una vez que valoramos al paciente en el consultorio, y es un parámetro que contamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos permite, en principio él va a tomar la mitad a lo mejor va a rechazar un poco el pecho, va a tomar menos, o va a tomar la mitad de la mamadera. Tenemos que darnos cuenta que va a ir recuperándose cuando ya pueda alimentarse mejor y pueda dormir mejor. Entonces, estos parámetros, a pesar de ser inespecíficos, son importantísimos en la valoración del paciente a esta edad porque no puede expresarse de otra manera. Y nos va a permitir para el diagnóstico, el seguimiento y el alta del paciente. La que sigue.
Bueno, acá ya vemos el diagrama de decisión, el niño va creciendo. Ya no tiene más de 40 días de vida hasta los 2 años. Vamos a valorar a este niño con la escala de tal de la misma manera, tomando los parámetros de la misma manera que lo hicimos en la edad anterior. Le vamos a otorgar un puntaje. Acá los criterios, acá también están especificados los criterios de derivación, que en el caso de este niño, en principio van a estar relacionados con la escala de tal, los parámetros de la escala de tal. Y van a ser indicados por el médico en qué caso, porque oxigena mal, porque tiene una serie de factores de riesgo también o de antecedentes de ser prematuros, de internaciones previas, o pacientes con problemas cardíacos o problemas pulmonares de base, son criterios relativos para ser derivados a esta edad. Los que antes en el paciente hasta los 40 días de vida eran criterios absolutos para ser derivados, ya cuando se hace más grande se hacen relativos. Entonces, si está compensado, si está bajo control y esto no le ocasiona mayores problemas, a lo mejor pueda quedarme con este paciente a pesar de estos riesgos. La que sigue. Bueno, una vez que yo tengo determinado la puntuación de tal, voy a mirar el flujograma de decisiones y es lo mismo. Hacia la izquierda tengo las columnas de los leves, al medio la columna de los moderados y a la derecha la columna de los graves. Acá 4, 5 y 6 son los pacientes de puntaje que va al ambulatorio. ¿Qué hago? Hago 2 PAF, a los 20 minutos controlo. Si reacciona, o sea, es un respondedor al beta 2, lo que ocurre es que los niños muy pequeños, a veces cuando uno hace esta prueba de hacer el rescate o hacer PAF con beta 2, tienen muy pocos receptores para el broncodilatador, para el beta 2, y no muchos de ellos reaccionan. A pesar de esto, favorece el barrido ciliar. ¿Y qué es esto? Es como una alfombrita de cilias, como de pelitos, que tiene todo nuestro epitelio respiratorio, que barre el moco hacia arriba. Entonces, esto es muy importante en la recuperación y favorece este sistema de protección, el broncodilatador. Entonces, hacemos nosotros el broncodilatador si necesita ir al ambulatorio, porque los parámetros dan así. Entonces yo, ¿qué indicación? Si este paciente responde al beta 2, ¿con qué tratamiento se irá a domicilio? Con broncodilatador. ¿Cada cuántas horas lo tiene que usar? 2 PAF cada 6 horas. ¿Y cuándo tiene que volver al control? A las 24 horas. Este paciente, porque es más grandecito, vuelve a las 24 horas. En el anterior, que era menor de 40 días de vida, a las 12 horas. O sea que si yo lo vi en el turno mañana, también tengo que verlo en el turno tarde. Ya cuando es más grandecito, puedo llamarlo al día siguiente. En el domicilio continuará con su tratamiento con broncodilatador. Ahora, si el paciente es moderado, ya tengo que rescatar durante 1 hora. Valoro con escala de tal y rescato durante 1 hora. Si el paciente tiene un puntaje de 8 o más, requiere, además del rescate, oxígeno. ¿Y con qué le haré oxígeno? De acuerdo a la indicación, ahí me dirá si tengo que usar oxígeno en el rescate, lo usaré con la canulita también, y como el paciente ya es más grandecito, el flujo no puedo subir no solamente de 1 litro, sino puedo usar hasta 3 litros. Supongamos, en este paciente, para evitar un flujo turbulento que me ocasione el disconfort del paciente con este dispositivo para administración de oxígeno. Entonces, hago el rescate y lo voy haciendo el rescate de 2 PAF cada 10 minutos y entre los PAF uso el oxígeno. Bien, es muy importante la limpieza de la vía aérea superior en todas las edades, porque si no, no va a poder absorber adecuadamente la medicación y aparte en el que es muy chiquitito, que es respirador nasal obligado, puede generarme una insuficiencia respiratoria el solo hecho de tener tapada la nariz. Entonces es muy importante esto. Acá está el grupo de los moderados de este y el grupo de los graves
que estos los derivo al hospital. Acá tienen que después de una hora, porque en esta edad yo no solamente puedo hacer una hora de rescate, si no ha respondido, puedo iniciar una segunda hora de rescate. Y como en este grupo yo tengo la mayor cantidad de pacientes recurrentes, entonces en este grupo de pacientes se coloca el corticoide. Entonces yo administro el corticoide y hago una segunda hora de rescate. Vuelvo a valorar nuevamente el paciente y de acuerdo a su puntaje decido si pasa a tratamiento ambulatorio y si no mejoró, se va a derivar. Esto es muy importante, nada de esto debe ser recordado de memoria. Para eso existen los flujogramas que están ubicados en la pared y solo hay que tomar la práctica de valorar al paciente y usarlos adecuadamente. El que sigue. La diapositiva siguiente, por favor. Bien. Bueno, acá tenemos el diagrama en los mayores de 2 años. Nosotros acá tratándose de bronquiolitis vamos a usar las escalas anteriores. Pero como muchas veces la consulta, porque el paciente tiene el pechito cargado, tiene un problema respiratorio, va a derivar en el mismo espacio porque no hay consultorios específicos para bronquiolitis. Entonces, puede que venga un paciente un poco más grande y que tenga una crisis obstructiva. Y es abordado todos los síndromes bronquiales obstructivos de acuerdo a la edad con la escala que corresponde y el diagrama de decisión. Esta escala que manejo, ustedes la ven más grande, parece más difícil, pero es bastante más fácil de ser manejada. Porque yo tengo que ubicar la edad del paciente, tomar la frecuencia respiratoria y buscar de acuerdo a la edad con la frecuencia respiratoria que presenta, si es leve, si es moderado o si es severo. Los mismos parámetros que usaba en la escala de tal se van a usar acá. ¿Tiene sibilancia o no tiene sibilancia? ¿Tiene tiraje o no tiene tiraje? De la misma forma, y lo clasifico en vez de con un puntaje específico en leve, moderado y severo. Aquí tomamos en cuenta la posibilidad de hablar o no del paciente, porque ya es un paciente más grande que se expresa bastante más claro. Y uno solo de los parámetros que yo tenga claro decide la pertenencia al grupo de leve, moderado, severo. Es una escala bastante fácil de aplicarse y también el flujograma de decisiones. A la izquierda tengo el paciente leve, al medio el moderado, a la derecha el severo. De esta manera es como voy a valorar los pacientes y voy a aplicar el flujograma de decisión. Ya ven que es bastante sencillo. La que sigue. La que sigue. Bueno, ahora vamos a pasar a los signos de alarma. Hemos visto 3 situaciones en donde interviene el personal de enfermería, que son situaciones muy importantes de manejar con destreza. Primero el triage. Después la técnica de aerosolterapia durante la internación abreviada. Es muy importante que yo le enseñe a la mamá cómo va a hacer esta técnica y para eso, ¿qué voy a hacer? Si tengo un rescate de una hora, los 2 primeros PAF los hace enfermería y después ya le dice a la mamá, fíjese bien porque los que siguen los va a hacer usted y yo voy a mirar cómo los hace, porque el tratamiento tiene que ser continuado por la madre y la falla en la técnica provoca fracaso de él. Es muy importante entonces que ustedes le enseñen a la mamá cómo lo va a hacer. Terminan esa hora de rescate, se aseguran que la mamá puede hacer el tratamiento en su casa. Y después tienen que enseñar los signos de alarma. Habíamos hablado algo de los signos de alarma y ahora me gustaría que podamos ver algunos pequeños videitos que si no hemos visto pacientes con esto, estos son pacientes, primero decir que son pacientes graves. Entonces, están filmados en el hospital, en unidades críticas. Entonces, nosotros
debemos tratar de recibir a los pacientes y acompañar su proceso y controlarlos para que no lleguen a estar pálidos, morados, con un tiraje panseando, nada de esto. Por eso nosotros miramos, hacemos el triage, el tratamiento y observamos que si en caso algo de esto, mecanismos compensatorios se empiezan a poner en evidencia y no revierten, son pacientes para ser derivados. Vamos a mirar cómo se hunden las costillitas. Si observan con atención, aquí van a ver que el tiraje no solamente es subcostal, es también intercostal. Bueno, acá tiene simplemente una proyección distinta, porque de la otra manera veíamos un bebé acostado, ¿m? Y en ese bebé acostado veíamos la anterior, por favor. Podíamos observar el tiraje intercostal y subcostal. En este bebé se observa el tiraje subcostal e intercostal. Este que está con el alito, yo puedo ver esta simetría que hay en la respiración entre tórax y abdomen, ¿m? Que funciona como un balancín. ¿M? Entonces, esto, por eso digo, son pacientes graves. No tenemos que dejar que en ningún momento los pacientes lleguen a esta situación. La que sigue, bueno, y acá tenemos todo. Tiraje intercostal, tiraje subcostal, la frecuencia respiratoria alta. ¿M? Si miramos la carita, vemos la cianosis. ¿M? Un bebé con la carita tiene azul. Entonces, todas estas situaciones en un mismo bebé. Entonces, es muy importante que nosotros le expliquemos a la mamá ante qué situaciones volver y decirles primero estas situaciones inespecíficas que habíamos dicho. Si tiene dificultades para alimentarse, no quiere tomar el pecho, no recibe la mamadera, si le cuesta dormir y se despierta, si está muy irritable o está muy decaído, se duerme. ¿M? Esto ya es motivo para consultar. Bueno, observen. Observan cómo por unos segundos el paciente deja de respirar. Y si uno cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, es un poco prolongado, entonces pausas respiratorias o apneas, el bebé puede llegar a tener alteración en su ritmo respiratorio. Es muy importante y a veces con la mamá cuando llega los refiere. Tomar muy en cuenta esta situación, ¿m? Porque a esta edad los bebés pueden no tener otra manifestación más que manifestaciones inespecíficas como las que habíamos mencionado y debutar con apneas. Ahí observan, se queda sin respirar y vuelve a arrancar. La que sigue, bueno, ahí observan un bebé muy irritable. Si se fijan con atención, ven que tiene aleteo nasal.
ya el resto de la carita está pálido y alrededor de la boquita y de los ojos se empieza a poner azul. ¿Mm? Si miran la lengüita van a ver una lengüita moradita. Todo eso es, como había dicho, al esfuerzo genera cianosis. Nosotros nos tenemos que fijar y el solo hecho de estar pálido ya tiene que ser un llamado de atención. La que sigue. Bueno, acá no escuchamos bien el sonido, pero vemos la expresión del bebé. ¿Mm? Es un bebé, aparte de letárgico como está, que en la posición de su cuerpito y de la cabeza ya me está indicando que este bebé no está bien y se queja. ¿Mm? Le vemos la boquita que abre continuamente quejándose. ¿Mm? Es un quejido expiratorio. Me tiene que llamar mucho la atención porque no es normal que el bebé se queje de esta manera. Y el quejido va acompañado de toda una serie de alertas, no solamente, no es un bebé que molestito. La que sigue. Bueno, en esto completamos los signos de alarma. A mí me importa que recuerden estos síntomas inespecíficos que vamos a advertir a la mamá y que también conozcan estos signos de alarma de un paciente que se va deteriorando, como habíamos explicado con estos parámetros, cómo se toman los de la escala de tal y cómo estos van progresando. El tiraje, la cianosis, todos estos, las sibilancias, cómo progresan y cómo se ven en el bebé. Por si ustedes tuvieran que asistir en algún momento un bebé en estas condiciones, entender bien que este paciente con estos síntomas está grave. Bueno, aquí con esto terminamos los conceptos como básicos en donde se tiene que desenvolver el rol de enfermería que también explicó Víctor, y los parámetros que tenemos que tomar y cómo vamos a tener que trabajar. Saber que tienen que trabajar en equipo, que es muy importante esto, si nosotros estamos haciendo PAF, supongamos, o controlando prestaciones de seguimiento, si noto algo que no me gusta en el bebé, devolverlo a la consulta. Ayudar con esto, ayudar en todo momento que la mamá entienda la técnica de aerosolterapia, que cuente con los elementos, si conozco el medio y ser que esta mamá es de riesgo, pedir que el agente sociosanitario la visite, es muy importante el trabajo en equipo. Bueno, Susana, me parece a mí que podríamos perfecto. dar un momento para preguntas. Exactamente, perfecto, Gaby, muchas gracias, excelente, la verdad, la presentación de ambos, tuya y de Víctor, muy completa en todos los aspectos necesarios. Abrimos ahora un espacio para preguntas. Gaby, si podemos habilitar, Gabriela, los micrófonos, por favor, para que el que quiera pueda preguntar y si no, pueden escribir en el chat. Me dicen que está habilitado para que cada uno pueda hablar. Así que si tienen alguna duda o pregunta. Están habilitados los micrófonos. Hola, hola. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Primero, felicitar a los disertantes, el licenciado y la doctora,
estuvo muy bueno esta capacitación. Yo, como con el conocimiento y la practicidad que tenemos desde hace muchos años, quisiera agregar algo importante, la utilización de una planilla donde se registre todos estos datos que explicó la doctora Filtrin cuando realizamos la escala de TAL. Creo conveniente la utilización porque la practicidad y la continuidad de la realización de estos signos y síntomas es lo que hace el equipo técnico multidisciplinario, médico y enfermera, principalmente del CAP, que van a poner en práctica permanente, considerando que esta patología respiratoria es una patología prevalente del niño, es anual, pero que se incrementa mucho más en la época del invierno, otoño-invierno. Entonces creo que desde el servicio de internación abreviada del Hospital del Niño ofrecemos, porque tenemos nosotros dicha planilla para la utilización en todos los nodos o centros de atención primaria que lo quieran utilizar. Creo muy conveniente para que quede en forma definitiva, porque ahí se pone en práctica, porque está el esquema de tal, está todo aplicado en dicha planilla y podemos saber la gravedad y la magnitud del estado de salud de ese niño. Punto número 1. Y punto número 2, me pareció importante los videos que presentó la doctora Filtrin, debido a que nosotros, el equipo de salud, con la capacitación que estamos dando a la sociedad de estimular la consulta precoz, evitamos que este niño sufra y llegue a una internación en las unidades críticas. Entonces, el equipo de salud es muy partícipe en ese estado. Por lo tanto, el triage que hacemos es para que la mamá no espere con su niño delicado en la sala de espera cuando es el primero que debe ser atendido. Entonces, son parámetros importantes en estas patologías prevalentes de niños específicamente menores de 2 años, que las horas y los minutos son importantes para llegar a un estado como el de los videos. Nada más. Muchas gracias, doctora Díaz. Noemí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, es muy importante el registrar los parámetros, porque estos parámetros desagregados, no solamente tener qué puntaje sacamos, sino estos parámetros desagregados de cómo era la frecuencia respiratoria al ingreso, cómo estaba el tiraje al ingreso, cómo se ocultaban las sibilancias y cómo responde o no con el tratamiento, van a ser los pilares para la derivación, si necesitáramos hacerlo. Porque en el momento de la derivación yo digo, derivo un paciente que después de 2 horas de rescate presenta un puntaje de 8 y lo que tengo que me preguntan de allá, explíqueme en forma detallada cómo se encuentra el paciente. Entonces aquí tengo que volver a esta historia de cómo fueron los parámetros al ingreso y cómo evolucionó y qué intervención se hizo. Si está registrado en forma desagregada así, me ayuda incluso no solamente a tener en cuenta cómo evoluciona el niño, sino que si quiero derivar, puedo derivar con claridad. Perfecto, entendidísimo, doctora. Gracias, doctora Díaz. Gracias, doctora Filtrin. ¿Sí? Quiero hacer una... Hola. Sí, sí, por favor. Perdón, quisiera hacer una acotación. Por favor, Nosotros Vilma. Sí, soy Vilma.
como enfermero, primero que no tengamos las puertas cerradas del servicio, salvo que tengamos pacientes, obviamente, que estemos atendiendo. De tanto en tanto que salgamos y preguntemos si tenemos gente esperando, si es que hay un niño que está con fiebre, y lo primero que tenemos que hacer es bajar la temperatura antes de hacer la valoración. Ya sabemos que vamos a tener alterada la frecuencia respiratoria de ahí nomás. Eso es lo que yo quería agregarle, que ha estado muy bien, los felicito a los disertantes y muy clara la exposición. Muchas gracias, Vilma, por las apreciaciones. No sé si alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Hola, una consulta. ¿Sí? ¿Van a enviar las diapositivas que pasaron? La capacitación, sí podemos después enviarles la presentación, pero todas las capacitaciones están siendo grabadas y después las subimos al canal de YouTube del Departamento de Capacitación. Así que pueden ingresar en la página del Ministerio, en donde dice canal de capacitación, ingresan allí y está la lista de reproducción del programa Bronquiolitis, pueden ver todas las presentaciones de nuevo. Ah, bien, bien, perfecto. Muchas gracias. No, por Muy favor, lindo gracias todo. a ustedes. ¿Alguna otra consulta, pregunta, alguien que quiera comentar algo? Quería agradecerle a Vilma la apreciación que hace con respecto a valorar la fiebre y bajar primero la fiebre antes de valorar la escala de gravedad, porque en realidad la fiebre es el gran simulador. Altera aumentando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, genera irritabilidad en el niño. Esto es muy importante, lo que acotó. Lo primero que se debe hacer es bajar la temperatura. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no hay más, más preguntas, más comentarios, me parece pertinente dada la hora. Agradecemos muchísimo a los disertantes por las presentaciones, a la doctora Díaz por sus comentarios y sus aportes, por supuesto. Y bueno, les volvemos a repetir, entonces todas estas actividades van quedando grabadas y se suben al canal de YouTube del Departamento de Capacitación. Y vamos a ver si podemos hacer llegar además las presentaciones. Les agradecería por favor que pusimos en el chat el link para que registren su asistencia, porque de allí es donde tomamos el registro de que cada uno estuvo. No sé, doctora Brepe, veo que está conectada, si quiere comentar algo antes de cerrar. Bien, me parece que está sin micrófono. Bueno, damos por cerrada entonces la actividad. Muchas gracias a todos, buenas noches, que descansen, espero les haya servido y realmente los ayude a tener más herramientas para realizar su tarea. Buenas noches, mucha suerte, gracias. Muchas gracias, Susana. Buenas noches. Gracias a todos por participar.
Estoy con vos acá.